Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Molina Saurí. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Un saludo especial a todas esas personas que se encuentran y tienen la dicha de ver este video, ¿no? Pues bueno, eh, yo pertenezco al tecnólogo en coordinación de procesos logísticos del SENA con número de ficha 307-0137. A continuación venimos a tratar, porque pues mis compañeros no se encuentran acá en este momento, pero contribuyeron a que se pudiera terminar y ejecutar esta actividad. Eh, Ellos son Lady Joana Moreno Otálvaro y el señor Joan Stewart Muñoz, junto con el suscrito Alejandro Molina Saurí, los cuales conformamos este grupo de trabajo. Bueno, en el día de hoy vengo a hablarles acerca de una evidencia del área de matemáticas con número de guía 240-201-528. Pues bueno, esta actividad trata acerca acerca del censo general del DANE que se hizo en el año 2018. A continuación procederé y daré continuidad a toda la temática, dando pues su respectiva explicación y el paso a paso de la elaboración de esta actividad. Bueno, primero que todo, antes de adentrarnos al tema, necesitamos saber y conocer qué es el DANE, el tema sobre el cual se va a hablar hoy. Bueno, el DANE es el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, ¿cierto? Es la entidad que se encarga de la producción, la recolección, el análisis y difusión de las estadísticas oficiales en Colombia, ¿cierto? Valga la redundancia. Entonces, ya sabiendo esto, eh, podemos decir que su función principal es proporcionar información confiable y actualizada sobre diversos aspectos económicos, sociales, demográficos, en general de todo el país. ¿Esto con qué fin? Pues bueno, esto va a facilitar a la toma de decisiones en políticas públicas y a la planificación estratégica del país. Bueno, continuemos. Bueno, ustedes se preguntarán cuál es la importancia del censo del DANE. ¿Sí o qué? Pues bueno, eh, los datos recopilados en el Censo Nacional de Población de Vivienda del 2018 del DANE, pues son fundamentales para el estudio de las variables demográficas, ya que esto permite identificar tendencias en el crecimiento de la población, en su distribución geográfica, el tema del envejecimiento, la migración, las tasas de natalidad y mortalidad. Eh, Toda esta información es esencial para la formulación de políticas públicas en áreas como educación, salud, empleo, planificación urbana, garantizando esto una adecuada asignación de recursos y desarrollo sostenibles para el país. ¿Cierto? Bueno, primero que todo, hablemos un poco del instrumento que utiliza, el instrumento de recopilación y caracterización de datos que utiliza el censo del DANE, ¿verdad? Pues bueno, en el 2018 se emplearon dos metodologías para la recopilación de información, el censo electrónico y la encuesta presencial, ¿cierto? Bueno, continuemos. Pues aquí, como pueden ver, se elaboró una tabla de datos. ¿Qué es una tabla de datos? Pues una tabla de datos es una estructura que está organizada en filas y columnas que nos va a permitir o que nos permite almacenar y visualizar mejor la información de una manera más clara y sistemática, ¿cierto? Pues bueno, los datos que nos arroja acá el DANE nos dice que cuántos somos, ¿cierto? Nos dice que acá
población general censada en el año 2018 en Colombia fue de 48.258.494 personas, ¿verdad? 494 personas, bastante gente, ¿cierto? Pues bueno, basado en este número de personas, se sacan distintas variables, ¿cierto? Distintos estudios de cómo se divide la población y todo ese tema. Pues bueno, especifiquemos un poco lo que aparece aquí en la tabla, ¿cierto? Pues los datos del DANE nos dice que de esas 48.258.494 personas, pues el 48,8% son hombres, ¿cierto? Son hombres. Esto equivale numéricamente a 23.550.145 hombres. ¿Ah? Increíble, ¿cierto? Bueno, entonces, seguimos. El otro porcentaje, para que equivalga al 100%, es de 51,2%, ¿cierto? De 51,2% de mujeres, que equivale en cifras numéricas a 24.708.349 mujeres. Esto quiere decir, basado en esta cifra, que predomina más la presencia femenina, o predominó en el 2018, según este estudio, más la presencia femenina en Colombia, señoras y señores, ¿cierto? Pues bueno, continuamos, basado en lo que tenemos aquí en nuestra tabla, ¿cierto? Aquí nos dice que de este total de personas que ya he mencionado varias veces, que es de 48.258.494 personas, hay un 22,6% de esas personas que tienen entre 0 y 14 años, ¿cierto? Entonces ese 22,6% de personas que tienen de 0 a 14 años, en cifras serían 10.906.420 personas, ¿cierto? Ya sean niños o niñas, porque entre los 0 y 14 años, pues todavía estamos en la niñez, ¿verdad? Apenas vamos a entrar a la preadultez, ¿cierto? Pues bueno, entonces seguimos aquí igualmente. Nos dice que basado acá en el censo general, de 48.258.494 personas, el 68,2 tienen entre 15 y 64 años. Este 68,2 pues numéricamente equivale a 32.912.293 personas, ¿cierto? Entre 15 y 64 años. Ok, entonces se podría deducir, basado en esta tablita, basado en estas estadísticas, que la mayoría de personas en el 2018, basada en el estudio, son jóvenes y adultos, ¿cierto? Están entre la adolescencia y la adultez. Es lo que más predomina acá en nuestro país, Colombia, basado en este estudio, ¿verdad? En esta gráfica. Bueno, acá tenemos también... Bueno, aquí tenemos, guiándonos de la gráfica, tenemos acá... guiándonos de la tablita, tenemos acá una gráfica circular o de pastel, que esta gráfica acá nos representa las proporciones de un todo, dividiendo los datos en sectores, ¿verdad? Dividiendo los datos en sectores. Aquí podemos ver edades de 0 a 14 años, aquí están los daticos, edades de 65 años o más, aquí están los daticos, edades de 15 a 64 años también, aquí tenemos los datos, ¿cierto? Bueno, continuemos. Bueno, continuemos. Bueno, ¿dónde estamos? Veamos qué datos nos arroja acá
el censo del año 2018 del DANE. Bueno, aquí también tenemos una tabla de datos. Aquí nos arroja la distribución de la población por ubicación, ¿cierto? Pues bueno, nos dicen estos datos que nos arroja el DANE que del total de la población, que son 48.258.494 personas, se encuentran distribuidas del siguiente modo, ¿cierto? Ya les explico. Entonces nos dice que el 77,1% de estas 48.258.494 personas viven en cabeceras municipales. Primero debemos saber qué son cabeceras municipales. Pues bueno, las cabeceras municipales es la localidad principal de un municipio, donde se ubican las principales instituciones gubernamentales, administrativas y comerciales, ¿cierto? Entonces, para que tengamos una idea más o menos. Entonces, este 77,1% en cifras numéricas nos daría un número de 37.207.299 personas que viven en cabecera municipal, imagínense ustedes, ¿cierto? Entonces, hay una gran cantidad de personas que viven en localidades principales, en zonas principales, ¿verdad? Aquí también tenemos los centros poblados, nos dice que el 7,1%, que vendría siendo una cantidad de personas de 3.426.353 personas viven en centros poblados, ¿verdad? En centros rurales dispersos, nos dice acá, ¿cierto? Centros rurales dispersos. Bueno, acá para que tengan un poco de conocimiento del tema de eh, el rural disperso de acá de la población, más que todo son fincas, son veredas, caseríos pequeños. Y pues esta población depende principalmente de la agricultura, la ganadería y otras actividades del sector primario, ¿verdad? Que es una gran cantidad de personas ya. El 15,8% vendría siendo 7.624.842 personas. Sí o que una partecita muy pequeña de estas 48.258.44 personas, que es toda la población en general de nuestro país Colombia, ¿verdad? Bueno, acá también tenemos en nuestra tabla de datos, tenemos acá unas variables que nos indican que pues de esta población en general de toda Colombia, nos indica acá cuántas personas nacieron acá, son colombianas, y cuántas son de otro país, ¿verdad? Entonces tenemos acá los datos del DANE, tenemos un porcentaje del 96,6%, un porcentaje muy alto, se podría decir que sí, en su totalidad, más del 90% de las personas que viven acá en Colombia pues son colombianos, son natalidad de acá de Colombia, que esto equivale a un número de 46.617.705 personas, una gran cantidad de personas. Y son muy pocas las personas, como vemos acá, que residen aquí en Colombia, pero son nacidos en otro país, ¿verdad? Que vendría siendo un porcentaje muy pequeño, según lo que nos arroja Caldane, un 2%, que sería un total de 1.061.687 personas, ¿verdad? Un porcentaje bastante pequeño, ¿cierto? Pues bueno, entonces acá también, entonces tenemos acá también unos diagramas de barra, ¿cierto? Pues, ¿qué es un diagrama de barra? Pues un diagrama de barra es una representación gráfica de datos en la que se utilizan, como pueden ver, barras rectangulares para mostrar comparaciones, ¿cierto? La comparación de estos datos, la comparación de estos datos eh, entre diferentes categorías. Aquí están las categorías que son las variables, ¿cierto? Entre diferentes categorías o grupos. Pues como pueden ver, la longitud o la altura de cada barra
es proporcional, es igual al valor que representa, ¿cierto? Entonces, estas barritas que vemos acá tienen un valor proporcional a los datos que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, bueno, ya continuemos acá con el tema. Pues bueno, a continuación seguimos acá con el tema, vamos a hablar un poco de, según los datos del DANE, cómo vivimos en Colombia, ¿cierto? Cómo vivimos las personas en Colombia, es algo muy importante, un tema muy importante por tocar y tratar, ¿verdad? Bueno, continuamos acá con el tema de cómo vivimos en Colombia, cómo viven nuestras personas, nuestra gente acá, cómo viven los colombianos, ¿verdad? Entonces, basado acá en el total de personas censadas en el 2018, o sea, el total de personas en Colombia, que son 48.258.494 personas, nos dice el DANE que el 96,3% de estas personas tienen acceso a energía eléctrica, que esto serían en total 46.472.930 personas tienen el privilegio de tener energía eléctrica, gracias a Dios, muy importante, ¿verdad? Así igualmente nos arroja acá que el tema de acueducto, el 86,4% de personas, que serían en total 41.695.339 personas que tienen privilegio de tener servicio de acueducto. Aquí tenemos un porcentaje de 76,6%, que este es el porcentaje de las personas que tienen servicio a alcantarillado, que serían en total 36.966.006 personas, ¿cierto? Igualmente el tema del gas natural, ¿saben? Para cocinar, para la comidita y toda esa cuestión, aquí nos arroja el DANE que el 66,8%, ¿cierto? Que serían un total de 32.236.734 personas tienen acceso en Colombia a gas natural, gracias a Dios, ¿verdad? Más del 50% de las personas en Colombia tienen acceso. Vean esto aquí tan interesante. En Colombia nos arroja acá el DANE que tenemos el 43,4%, el 43,4% de personas en Colombia tienen acceso a internet. Esto equivale a un total de 20.944.186 personas apenas tienen acceso a internet. Ya 20 millones de 48 millones, eso quiere decir que menos del 50% de toda la población colombiana tiene acceso a internet, ¿cierto? Pues bueno, otro dato bastante interesante que nos brinda el SENA en sus gráficas es que la jefatura de los hogares, acá vamos a ver el tema de porcentajes. ¿Qué es la jefatura de los hogares primero que todo? La jefatura de los hogares son las personas que toman el mando en el hogar, que toman las decisiones, ¿cierto? Que toman la responsabilidad del hogar. Entonces, según estos datos del DANE, nos dice acá que el 59,3% de hombres que toman la responsabilidad de su hogar nos dice aquí el 59,3% de toda la población colombiana son hombres, los cuales toman la responsabilidad de las decisiones en su hogar, y esto nos da un total de 28.617.287 hombres, ¿cierto? Hombres responsables, hombres trabajadores. Igualmente tenemos aquí a nuestras mujeres guerreras, trabajadoras, ¿verdad? Nos dice aquí el DANE que el 40,7% de nuestras mujeres toman la responsabilidad, las decisiones de su hogar, ¿cierto? Que esto nos equivale a un total de 19.641.200 mujeres. 200 mujeres que sacan la cara por su hogar, señoras y señores. Pero también aquí esto nos da un claro ejemplo de que, o no nos quiere decir más bien, todas estas estadísticas, de que más del 50% de los hombres, según la población colombiana, son los que responden y toman las decisiones en el hogar, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos, como había explicado anteriormente, tenemos aquí un diagrama que ya les digo. Tenemos acá, como les había dicho anteriormente, una gráfica circular o de pastel. Esto es una gráfica de proporciones
que nos ayuda, una gráfica de proporciones de un todo, que nos ayuda dividiendo los datos por sectores, ¿verdad? Nos ayuda dividiendo los datos por sectores, entonces vamos a ver de mayor tamaño, cada proporción de acá de esta gráfica circular, vamos a ver de mayor tamaño la que según los datos mayor cantidad numérica tenga, según también las variables que está aquí especificada. Claramente acá como nos dice el tema de la energía eléctrica, la variable que es energía eléctrica, su cifra numérica, su cantidad numérica, que es de 46.472.930 personas que tienen acceso a energía eléctrica según el DANE en Colombia, ¿verdad? Entonces, bueno, ya finalizamos con este video. Espero que les haya gustado, que haya sido de mucho agrado para todos ustedes. Espero que pasen Espero que pasen un buen resto de día o de noche o de mañana, ¿cierto? Sea la hora que sea en sus casas y en sus hogares. Muchas gracias por su atención prestada.